Hola, buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradece su asistencia y les da la bienvenida al webinar Valor de la gestión del cambio interna. ¿Cómo liderar transformaciones desde adentro? En esta oportunidad nos acompaña la profesora Rosa Osorio Morales, MBA del Loyola College en Maryland, magíster en gestión de personas y organizaciones de la Universidad Alberto Hurtado y directora académica del Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional. Estos encuentros que realizamos en la unidad de U Ejecutivos son oportunidades de conversación y retroalimentación que tendrán directamente con los expositores. La charla de hoy se enmarca en el Diplomado en Gestión del Cambio para la Excelencia Organizacional, programa que inicia sus clases el próximo 9 de abril del 2024 en modalidad online. El encuentro está siendo grabado y se les enviará a sus correos en los próximos días. Muchas gracias y que disfruten de esta interesante conversación. Bienvenida, Rosa. Cecilia. Muchas gracias, Romy. Muchas gracias, Cecilia, por estar acá. Bienvenida, Marta. Elba está mandando saludos de México. Así que, bien, muchos saludos también a los hermanos mexicanos y mexicanas. Muchas gracias, Romy. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en este día, bonito día que nos ha tocado acá, por lo menos los que estamos aquí en la región metropolitana. Y tenemos una invitada hoy día de lujo para hablar temas de gestión del cambio. Fíjense que cuando uno habla de gestionar cambios en estos entornos VAN y en estos entornos VICA, BUCA, como ustedes lo haya visto, siempre estamos hablando como desde la mirada de la consultoría, desde la mirada de la gestión externa, desde la mirada del proyecto, desde la mirada de qué es lo que tenemos que hacer. Y no es menor el tema, por cierto que es importante. Sin embargo, es muy interesante conocer la experiencia de las personas que realmente están haciendo gestión del cambio desde adentro de sus propias organizaciones. Ya en un conversatorio anterior habíamos tenido a Evelyn Evelyn, exactamente, Reyes, y ella nos comentó también su experiencia como consultor interno. Y en esta conversación que fue sumamente poderosa, así que los invito y las invito a revisarlas por ahí porque están en la página web de Hoy Ejecutivo, nos quedamos dando vueltas y dijimos con Evelyn tantas conversaciones que nos hubiera gustado tener más, conversar más de este tema, de aquellas personas que trabajan desde adentro de las organizaciones. Entonces, en este espacio dije, Cecilia Gutiérrez, Cecilia es una persona que lleva tanta experiencia trabajando en una universidad y hacer gestión del cambio desde una universidad, trabajar dentro de una universidad y liderando procesos de gestión del cambio, a mí me pareció del todo relevante. Cecilia además fue alumna de nuestro programa, así que... y dijimos, ya, Cecilia, ¿te anima? Y Cecilia dijo que sí al tiro. Así que qué mejor que tener a una exalumna del programa hoy día conversando con nosotros. Les quiero presentar entonces a Cecilia Gutiérrez Contreras. Ella es jefe de desarrollo organizacional de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Es psicóloga con más de 27 años de experiencia laboral. Es magíster en gestión de recursos humanos. También es coach ontológico. Ahí cuando uno conversa con ella se nota al tiro ese sello. Es especialista en selección de personas y desarrollo organizacional. Y como dije, alumna de nuestro programa de gestión del cambio para la excelencia organizacional, pero también ha tenido programas de formación en habilidades directivas. Como dije, actualmente se desempeña como jefe de desarrollo organizacional, así que sin más, Cecilia, primero agradecerte que estás conversando hoy día con nosotros y compartir esta experiencia. Eh, no sé si quieres saludar primero a la audiencia, porque si no, después rápidamente nos vamos con preguntas contigo. Sí, muchas gracias a todos y a todas que nos están escuchando. Estoy acá desde la ciudad de Chillán, soy de Concepción, pero me tocó justamente viajar hoy día. Estoy acá en un proceso también de cambio. Tuvimos un cambio de dirección, por lo tanto vengo a acompañar acá a la comunidad en este cambio y recibir también a la persona que ingresa. Así que estoy acá en Chillán con 30 grados de calor. ¿Qué les parece? Imagínate. O sea, no, hoy día ha estado el día intenso, ¿ah? Pero yo creo que está más intenso allá en Chillán que por lo menos que acá en Santiago. Cecilia, quería, bueno, además aprovechar de decirle a nuestra audiencia, que ahí veo que hay algunos han escrito en el chat,
Yo voy a estar mirando el chat conforme hayamos iniciado las conversaciones. Eso lo quiero aclarar porque a través del chat vamos a ir haciendo preguntas, respuestas y los invito y las invito no solamente a nuestra amiga o amigo de México, Miguel Ángel está saludando, Miguel Ángel Aguilar también dice genial. Yo voy a estar leyendo el chat, así que si me ven mirando para allá, para acá, es porque voy a estar revisando el chat, Ceci, y aun cuando tengo una pauta de entrevista que te quiero hacer, eh, de todas maneras, puede ser que la conversación vaya a algún giro en función de Sí. consulta a las personas que nos están mirando. Así que lo primero que te quiero preguntar es una cosa más anecdótica. ¿Cómo llegaste a esto de la gestión del cambio? ¿Cómo fue? ¿Cómo descubriste? ¿Cómo surgió tu interés? ¿Qué te llevó? Porque de la psicología clásica, selección, reclutamiento, te fuiste al desarrollo organizacional y después gestión del cambio. Cuéntanos, por favor. Bueno, tiene varias etapas. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá, o los que estamos escuchando, vamos dando cuenta que muchas veces la razón por la que nos vamos a un área a veces resulta por cosas del destino, algo apareció. Particularmente aquí fue el que yo haya vivido un proceso de cambio laboral muy grande, una continuidad laboral. Yo estuve 7 años trabajando en una gran institución, luego me fui a otra gran institución 10, 12 años, después me voy a otra en donde estoy 7, 6 años, 7 años, y ahí se produce un quiebre, me movilizo y empiezo a vivir todo este proceso y decido empezar a escribir lo que me está pasando en este cambio, que duró 77 días. De hecho, ahí tengo pendiente, sí, son 77 días porque fue desde que dejé de trabajar hasta que encontré el actual trabajo en el que estoy, donde claramente era el lugar donde tenía que estar. Y en esos 77 días fui un poco evaluando lo que iba pasando conmigo en términos emocionales de mi propio cambio personal. Y justo en ese momento apareció la posibilidad de hacer una consultoría en una gran institución también, donde se estaba instalando un RP. Y en mis conocimientos previos, un poco intuitivos que tenía, comencé a buscar esto y dije, esto es gestión del cambio, veamos qué pasa. Y como que me fui enamorando un poco de esa idea que tenía obviamente mucha vinculación con desarrollo organizacional, pero que en palabras del común no era muy frecuente. Entonces dije, yo voy a armar una propuesta de gestión del cambio para instalar este RP. No voy a decir qué RP, pero muchos le tienen como temor. Y lo primero que me di cuenta es que no había conciencia de lo que significaba instalar un ERP que quizás involucraba a 500 personas en una organización. Y ahí fue cuando dije, wow, esto tiene campo, fue el 2017. Y esa fue mi primera propuesta, muy intuitiva, de gestión del cambio. Yo la miro ahora y la encuentro mala, por supuesto, pero era un atisbo de lo que yo creí que se podía hacer. Bueno, finalmente en mis 700 días de proceso interno, además, que ahí es donde uno descubre y hace conciencia de que en realidad todos vivimos cambio, ingreso a otra gran institución y veo mi descripción de cargo, y ahí es donde ingreso a desarrollo organizacional, y veo que uno de mis objetivos es gestionar el cambio. Y ahí yo dije, Tate, esto es lo mío, aquí está lo mío, aquí hay que ir. Y el siguiente acercamiento fue sin duda la pandemia. Enero del 2020 empiezo a leer y a ver las noticias y yo dije, Tate, aquí se viene algo grande. Yo creo que los psicólogos o los que trabajamos en el área de personas empezamos como a leer entre líneas. ¿Te has fijado? A ti te debe pasar, Por supuesto. ¿cierto? Empiezas a leer y dije, no, esto viene grande, esto viene. Y en enero, y me acuerdo muy bien, porque era un 22 de enero, yo hago mi primera propuesta con la posible o la factibilidad de que eventualmente eso que estaba pasando ahí en China llegara acá. Y que fue instalar no solamente un comité, sino que también un proceso de acompañamiento de las personas en este proceso. Y es así como al llegar yo, digamos, creo algo que se llama, se llamaba Comisión de Acompañamiento al Retorno Seguro, porque había que retornar en algún minuto. Entonces fue todo un proceso de acompañamiento durante todo el 20, que no sucedió. Finalmente el 20 llegó la pandemia, participé de un seminario online con la ayuda de mi hijo, porque todo se hablaba en inglés,
en China, y ahí los chinos tenían como todo un aparataje preparado, y ahí surgieron las ideas, y ya esto desemboca cuando en plena pandemia yo digo, no, aquí tengo que hacer algo con mi vida, y decido estudiar y hacer el diplomado de gestión del cambio con ustedes. Y ahí todo me cuadró, ahí quedó todo redondo. Ay, cómo armaste, terminaste de armar las piezas. Mira qué interesante, Ceci, el proceso. Y esto de hacer gestión del cambio en el interior de una universidad, que es una institución educacional, que además no es cualquier institución educacional, porque es una institución educacional que tiene elementos valóricos muy fuertes, muy impregnados, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo la has vivido? Bueno, sin duda la institucionalidad universitaria tiene ciertas características, pero dentro de las universidades hay también una diversidad y hay universidades quizás más estructuradas, más burocráticas y otras que son universidades más jóvenes, que son más flexibles, que tienen posibilidades de ser. Y en Más lo personal me permeable, ¿no? tocó, claro, y me tocó llegar a Permeable. una universidad donde yo podía ser, y de hecho hasta el día de hoy generemos más cosas. Yo hoy día tengo un programa de radio que se llama Liderando, donde generamos buenas prácticas de liderazgo al interior de la universidad. Y yo puedo mañana instalar otro, mientras sea un proceso que aporte, que fluya, tengo la posibilidad de hacer. Entonces, hay variables, hay variantes también dentro de las universidades. Estoy en una universidad donde se puede crear, donde hay un foco en las personas, pero también en la eficiencia, y de hecho justamente estamos en eso ahora. Eh, y ha sido una experiencia, por sobre todo, que me ha permitido un propio desarrollo y de alguna manera creer que es posible hacer cambios planificados que generen menos heridas en las personas, porque queramos o no, siempre hay resistencia y siempre hay algunos daños pequeñitos que van quedando. Entonces intentamos de que sean los menores. Porque lo que me Correcto. ocurrió, porque lo que me ocurrió fue justamente eso, que de pronto iba a un lugar y me decían, no, es que el año 2010 pasó esto. Y la gente todavía lo recordaba. Y eso era porque no hubo gestión del cambio. Y hoy día el concepto de gestión del cambio se está escuchando más y las personas están más dispuestas a hacer acciones, aunque no tienen todavía mucha claridad cuál es la lógica de las acciones, para poder enfrentar situaciones de cambio. Así que hemos hecho cosas como bastante interesantes y ahí yo te puedo contar un poquito algunas de ellas. Perfecto. Y cuéntame una cosa dentro es que ya viste algunas pistas. ¿Cuáles son pistas importantes para poder realmente gestionar exitosamente? A ver, dos cosas. Uno, tú dices, cuando estas historias de heridos que van quedando, ¿cierto? Cuando no ha habido una adecuada gestión del cambio. Esto es muy importante porque la gestión del cambio no es que te permita implantar cambios sin roces, sin resistencia. No, Eso es falso, eso es mentira. Lo que podemos hacer es minimizarlas, ¿cierto? Podemos gestionarlas y también así podemos es. hacer que ellas sean propositivas finalmente. Pero Sí, claro, la firme es que uno se encuentra dentro de una organización y te encuentras con incredulidad, con heridas del pasado, y por cierto, esos elementos hacen más difícil implantar, que te crean, ¿no? Desde ahí entonces, que lo segundo que te escucho es decir, es sumamente importante que sea una organización flexible que te permita implantar cambios, ¿sí? Que te permita claro. que sea buena escuchadora de las nuevas ideas. ¿Qué otras Sí, variables críticas consideras tú que son importantes para sí, que puedas sí. implementar esa gestión del cambio interna? Sí, yo creo que otro punto que para mí ha sido como muy decidor tiene que ver con la oportunidad. Muchas veces se gestiona el cambio, pero ya es tarde o ya han, han pasado cosas, ¿te fijas? Entonces, y para eso tú tienes que de alguna manera como incorporar en la cultura, y que es algo que he intentado hacer, de que frente a un cambio, por muy pequeño que sea, se entienda y se comprenda de que eso necesita gestionarse para que la curva sea menor, no Más lleguemos al suave. caos. Claro, al caos, a la desorganización, al rumor, pero la oportunidad es importante porque, por ejemplo, hay gente que me dice, Cecilia, yo veo gente caminando con casco y con una wincha y sé que viene algo y ya me coloco nervioso por eso, porque me van a cambiar de oficina o van a crear algo nuevo. Entonces, depende mucho de la oportunidad. Y hay
personas que me dicen, pero si informamos, sí, pero ¿en qué momento? Y eso es lo que yo creo que es importante. Y para eso tienes que tener concientizado a los líderes de que efectivamente se puede gestionar, se debe gestionar y que en definitiva eso les retribuye a ellos mismos. La Por gestión del cierto. cambio aporta al liderazgo y a los resultados en definitiva. Y ahí hay un desafío que es justamente el tema de la medición, que es un desafío en este instante para mí. ¿Cómo mido esto? Y eso todavía está un poco en la nebulosa, o sea, el antes y el después. Yo aplico hoy día una metodología de entrevistas del antes y el después, por así decir, y voy haciendo un proceso por etapa, pero siempre es cualitativo. Y ahí tú sabes que lo cualitativo a veces dificulta un poco la comunicación en algunos niveles. Entonces, eso yo creo que es un desafío no solo para mí, en general, es cómo mides la gestión del cambio. Podemos hacer mediciones, ¿eh? Ojo, Cuanti, hay Sí, algunos instrumentos por ahí dando vuelta, los vamos a conversar sí, en otra ocasión. sí. El Pero antes y el después, el sí, antes y el el después, atrás y todo claro, eso, sí, pero también puedo sí, medir preocupaciones en torno al cambio, eso sí. uno puede Sí, eso lo desarrollar eso. hacemos. Ya, Eso lo perfecto. hacemos a través de entrevistas, pero todavía, por ejemplo, mi meta es incorporarlo como Cuestionario. KPI, así como, claro, así como KPI incorporamos cuestionario. clima, claro, y hoy día tenemos incorporado clima como KPI, o sea, hoy día es un tema importante medir el clima, nosotros medimos clima hace muchos años, tenemos un buen clima, pero así también me gustaría que el proceso de gestión del cambio tuviera esa lógica. Buenísimo, buenísimo. Ceci, el apoyo, ¿quién es tu jefe directo? ¿Cómo sientes el apoyo? Y si consideras que esa es una variable fundamental, Sí. el apoyo arriba. Sí, sí, bueno, sin duda los sponsors que nosotros llamamos, ¿cierto? A todo esto cuando uno gestiona el cambio desde adentro genera un procedimiento, siempre hay que generar procedimiento y en ese procedimiento se establece qué es lo que es el cambio, definimos tipos de cambio, por ejemplo, también en distintos niveles. Para nosotros un cambio nivel 1 es un terremoto, una guerra civil, te fijas, algo muy grande, una pandemia, una nueva pandemia estaría en ese nivel, hasta un nivel 4 que quizás es algo que el mismo jefe puede manejar. Y ahí viene también descrito quiénes son los responsables, cuáles son los roles. Y efectivamente está el rol de sponsor, ¿cierto? El de colaborador, el responsable. Y ahí es vital que tú seas capaz de transmitir, primero, qué implica el proceso y cuáles son los beneficios del proceso para que la misma gente te pida gestión del cambio. Hoy día a mí me gusta mucho esto porque hoy lo veo porque alguien se acerca y me dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar un sistema, me gustaría que hiciera gestión del cambio. Ahora se pide porque se ve cuál es el beneficio. Y para eso es muy, muy importante tener la claridad y el apoyo de la jefatura. Ahora, cuando yo llego a esta gran institución y veo en mi descripción de cargo que uno de mis objetivos es gestión del cambio, yo digo, sí, lo tienen claro, open main, ¿cierto? Están abiertos a las opciones, eh, pero hay otras áreas donde no es tan claro. Por ejemplo, en un área informática, los informáticos viven con gestión del cambio, algo que se lo enseñan en la universidad, ¿te fijas? Entonces, es Ujú, fácil ujú. verlo, pero en otras áreas no es tan fácil. Oye, es interesante algo que dijiste medio rápido, pero que yo lo voy a refrendar, porque fíjate que esta es una buena práctica que yo conocí contigo, con ustedes, y que tiene que ver con que ustedes tienen un procedimiento y tienen toda una protocolización de elementos que son claves para gestión del cambio. Ustedes tienen clasificados los tipos de cambio, tienen en un documento, lo Sí, tienen y eso lo aprendí en el diplomado. exactamente. También tienen es una herramienta. También tienen descrito los roles y funciones. Y ese tipo de cosas va generando entendimientos comunes. Mira, acá hay un par de comentarios súper interesantes, Ceci, los voy a compartir con todos, porque como lo vemos nosotros, Alexis Andreu, hola Alexis, dice, primero se debe entender para qué quieres el cambio, muy de acuerdo, conversar con los directivos de las ventajas de un cambio cultural y dice que se metan la mano al bolsillo para costearlo. Luego cascadear, esto es súper importante, sumamente importante. Después dice, luego cascadear al resto de la organización para que el cambio cultural pueda producirse paso a paso. ¿Muy de acuerdo, Alexis? Y esto de Sí, concientizar arriba, y no solamente concientizar, sino que haya una convicción, porque si no hay convicción de los altos directivos no pasa nada.
Y Miguel Ángel Aguilar dice, esto puede ser por una empresa externa o gestión encubierta con personal interno. Y ahí hay buenas prácticas, ¿cierto, Cecilia? O sea, eh, yo puedo hablar de eso porque pude estar en una intervención con Cecilia formando facilitadores del cambio, ¿no? Internamente, Sí, generando ciertas competencias y sí, ciertas comprensiones. ¿Cómo fue esa experiencia con esta gente que sí, se capacitó para hacer lo que dice sí, Miguel Ángel Aguilar, encubierta con sí. personal interno? Aquí no fue encubierto, esto fue abierto. Abierto. Sí, de hecho, eso fue justamente porque los sistemas de gestión de calidad a veces te obligan, o más que obligarte, pero lo tienen como incorporado, que tú plantees este tema de la gestión del cambio. Entonces, todos los sistemas ISO lo llevan. Entonces, fijo, va una capacitación en esa línea, pero otra cosa es que como que lo mantengas en el tiempo. Entonces, nosotros en mi institución tenemos un sistema de gestión incorporado donde va esta formación de agente de cambio, donde se explican estos aspectos básicos de lo que significa el cambio y todo lo que el compañero anterior había destacado, que tiene que ver con esta bajada, esta cascada, ¿cierto? Ajá, sí. Claro. Y por supuesto, el que hayan los recursos. Ahora, los recursos siempre son limitados. Y desde esa perspectiva, mi unidad, la unidad de desarrollo organizacional en donde trabajamos, nosotros trabajamos con una suerte también de colaboradores, de personas que son agentes de clima, de convivencia y también agentes de cambio de alguna manera. Formamos también agentes de cambio, intentamos hacerlo, eh, pero todavía no está como masificado. Muy Como te bien. digo, yo quiero un poco replicar lo que tengo en clima en cambio, y lo mismo va a ocurrir y probablemente que nuestros comités de convivencia sean los comités de convivencia y cambio, Muy que bien. son 115 colaboradores que nosotros tenemos participando de estos procesos, de hacer la vida más agradable, de estar bien, de conversar, de pedir ayuda cuando se necesita. Es la forma que hemos encontrado, con pocos recursos, de hacer bastante. Así que, bueno, Nosotros, pero independiente de eso, disponemos sí, de otras opciones. Ujú. ahí en la consultora le llamamos facilitadores, haciendo la distinción de los agentes. Los facilitadores puede ser una secretaria, puede ser una persona que hace el aseo, puede ser un gerente, puede Sí, ser... tienes razón. y esto es como súper interesante trabajar con ellos. Hemos tenido muy buenas experiencias. Con salmoneras, trabajando capacitando, identificando, y es muy loco, Cecilia, porque Sí, uno dice, no, pero ¿cómo hacemos la selección de esta gente? Con un test, con una prueba a través del estudio clínico. No, tú le preguntas a la gente, preguntas a la gente, haces listados de personas, del mismo sí, personal, y después haces una tabla de frecuencia y cruza. Y sabes tú que ese mecanismo de identificar a los mejores, a los que tienen más bien, y tú dices, tiene que ser gente adaptable, que sea propositiva, que te permita así, facilitar el cambio, y sabes tú que la probabilidad de que la gente mencione a estos y no a otros es muy alta. Y con esa gente nosotros la agarramos y la capacitamos, y se van con un súper rol. sí. Mira, hay varias preguntas, así que voy a seguir con algunas preguntas. Marita Rodríguez nos pregunta, me gustaría saber cuál fue la mayor dificultad que enfrentaste y cómo lo manejaste. Me imagino En que se esto de refiere al instalar la ERP. gestión del campo, Me imagino que a nivel, sí. perdona, dime. Yo sospecho que se refiere a la experiencia con el ERP. Wow, bueno, es que esa experiencia no terminé. Yo di todas mis observaciones, mi propuesta ahí, más o menos, y recuerdo que les planteé, esto es un proceso de mínimo 5 años. Y me decían, pero ¿cómo va a ser 5 años? No puede ser. Mínimo. No puede ser mínimo 5 años, por lo que había leído, por lo que sabía. Eh, y tiene que incorporar a la gente que participa, hay que preguntarles a ellos, y no en un proceso de inicio y al final, o sea, permanente de formación, de consulta. ¿Te fijas? Yo creo que ahí, en ese caso en particular, que no es donde estoy yo ahora, el tema fue que no se escuchó, y quienes estaban tenían poco conocimiento del comportamiento organizacional, en definitiva, Mm. porque no lo veían como un problema. No, porque Por veían que ejemplo, era un problema técnico nomás. Eso es poner el claro, ERP y se acabó. justamente, No es eso. y no un problema adaptativo, era mixto, técnico, porque sí había un componente técnico, es decir, teníamos personas que llevaban 30, 40 años haciendo lo mismo a mano,
a iniciar con un RP era un mundo de distancia, así como también teníamos millennials que podían rápidamente adaptarse. Era muy diverso el rango incluso etario, pero también en roles, en forma, muy distribuidos en distintos espacios. Entonces, estaban como todas las condiciones para que la cosa saliera mal. ¿Ya? Y era porque las personas que estaban a cargo no tenían una comprensión real de lo que era la gestión del cambio y por qué era necesaria. Entonces, la veían como algo que tenían que hacer por cumplir. Y ahí apareció la palabra cumplimiento. Bueno, ¿y qué Cumplimiento. pasó finalmente? Como no conocían además la cultura, llegó gente de afuera a formar parte del equipo, pero sin la experiencia, pero además que no conocían la cultura universitaria en general. Estoy hablando de otra organización, no en la que estoy actualmente. Finalmente fue como todos los ingredientes poco para que no resultara. Bueno, hasta el día de hoy están con las heridas del pasado, yo todavía voy porque hago clases en magíster, por ejemplo, y hasta el día de hoy están las heridas del pasado y todavía hay algunos ahí que se resisten permanentemente y todavía están esperando, digamos, el resultado del proceso. Después tuvieron que contratar a otra ¿Cuántos consultora años? más grande. ¿Ah? ¿Cuántos años más? O sea, ¿cuántos años? 2017, de 2017. 2017 al 2023, Fu- sí, ya deberíamos haber avanzado, pero es como si hubiésemos trabajado 3 años nomás en ese minuto. ¿Te fijas? Sí, Yo diría eso, o sea, si no tiene la convicción el equipo motor, el equipo que está a cargo, y no comprende la heterogeneidad, la dificultad, no sé cómo explicarlo, no. Lo que implica el ser humano en general, ¿te sí, fijas? sí, Porque para muchos otorgar un bono, dar permiso, una flexibilidad, va a depender de muchos factores para que algunos lo acepten, otros no, ¿me entiendes? O sea, correcto. eh, es demasiado, hay muchas variables que están competidas, sí. Interesante, Cecilia, en esto de las dificultades y los problemas, yo diría que ese es el principal, ¿no? Cuando implementamos este tipo de software y yo lo que escucho, que nosotros ya decimos, es un módulo nomás, ¿qué porcentaje del presupuesto? Cuando tú ves que el porcentaje del presupuesto es el 5% y el otro 95% del presupuesto se lo lleva el software, quiere decir que no estamos entendiendo nada. Entonces, eso es como el módulo de gestión del cambio. Entonces, el dinero para hacer un lanzamiento, un par de comunicaciones, afiches, eso no es entender lo que es gestión del cambio, ¿sí? Así que, bueno, ni hablar. Hay varias preguntas, algunas que ya se contestaron en parte, la que hace Fernando a todos, que dijo qué roles son claves para gestionar el cambio. Cecilia veo el sponsor. El Sí, sponsor es un rol fundamental, ¿cierto? Que tiene que ver con un casi como un respaldo más de tipo político y que tiene que tener ciertas características. El sponsor no es cualquiera, no es el gerente de proyecto, ¿ah? No es el gerente de proyecto. Y también hablamos de los facilitadores, ¿no? Que estos son otros actores que son claves para gestionar. Pero desde ahí, estimado Fernando, hay roles también de gobernanza. O sea, tienes que tener el profesional, sea interno como Cecilia o externo, ¿cierto? Que si tú vas a contratar una consultoría, tienes que tener el equipo de proyecto con su respectivo gerente, pero ese es un equipo y esto es como solamente como para hacer una pequeña alegoría y comparación, porque en esto podríamos hablar mucho rato de los roles y las funciones, pero esto es como en el rescate de los 33 mineros, ¿no? Estuvo Andrés Ugarret, ¿cierto? Que era el líder técnico, pero había otro liderazgo que era tanto o más importante, que fue quien estuvo con la gente, quien estuvo dando la cara, quien estuvo haciendo las relaciones públicas y que estuvo consiguiendo los recursos mientras Andrés estaba concentrado, ¿cierto?, en los problemas técnicos. Habían otros roles, en este caso era el señor Goldborn, ¿cierto?, ministro en ese tiempo, que estaba haciendo el otro rol. Entonces, ese doble manejo en los roles, solamente para poner un ejemplo pedagógico, ¿no? No estoy diciendo que sean los únicos, es importante, tenemos que tener estas habilidades técnicas, pero estos técnicos no son las personas que tienen que ir a convencer, a seducir, a hablar de los beneficios, porque sus roles son más bien técnicos, sus habilidades están normalmente en otro lado, ¿sí?
Entonces, eso es re importante. No sé si quieres complementar esa respuesta, Ceci. Yo creo que nosotros, por ejemplo, simplificando un poco nuestra gestión del cambio, es como una ficha. ¿Ah? Nosotros elaboramos una ficha muy simple y aquí aprendí mucho esto de menos es más, que para que puedas efectivamente hacerlo, porque si no al final pasa a ser un trámite burocrático y tiene que ser bastante simple. Y en esa ficha justamente designamos cuál es el promotor del cambio, por ejemplo, también el responsable, el asesor. Yo paso a ser como el asesor interno de ese cambio, y si es un cambio de nivel 3 o 4 que es manejable. Si es 1 y 2, probablemente vamos a tener que contratar una consultora. ¿Te fijas? Y ahí vamos designando un poco los roles. Yo diría que es sumamente importante que esas personas, y aquí yo le doy una importancia mayor a lo que son las jefaturas, en todos los aspectos de desarrollo organizacional, en cultura, clima, riesgo psicosocial, la jefatura es clave. Y nos pasa muchas veces que está toda la intención, quizás a veces tenemos trabajadores dispuestos, pero a veces en los mandos medios es donde se nos producen justamente los quiebres, y ahí es donde ellos a veces no asumen este rol. Entonces, imagínate que el trabajador puede estar súper motivado, la jefatura mayor también, pero si el que está al centro no es el que apoya, esto no llega a ningún... Pasa a ser un trámite, pasa a ser un llenado de fichas y unas cuantas acciones para nada. Algo acabas de decir, lo tenía aquí en las preguntas, así que para que refrendemos la respuesta. En la disyuntiva, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Internalizo el rol o contrato una consultoría para que me ayude desde el punto de Claro, vista del servicio? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles ves sí. las ventajas y desventajas? ¿Cómo lo ves tú? Yo sé que tú estás desde adentro, pero a veces has tenido también que contratar consultorías, Sí. ¿no? ¿Cómo? Sí, no, de todas maneras, de todas maneras. A ver, uno está inmersa también en una cultura, ¿no? Uno no está exenta de esa cultura, uno también tiene una mirada que está de alguna manera sesgada, aunque uno trate de ser lo más subjetiva posible, siempre hay algún tinte subjetivo. Y hay situaciones en las cuales quizás no es necesario un externo porque tu objetividad te permite trabajar en un nivel, por ejemplo, nosotros tenemos el nivel 4, que es un cambio de método de trabajo, un cambio de oficina, porque aunque ustedes no lo crean, hasta un cambio de oficina produce heridas. ¿Ah? De hecho, eso me tocó hace mucho tiempo atrás en otra institución, donde el cambio de oficina generó un conflicto mayor que eventualmente pudo haber llegado a una denuncia, ¿te fijas? Y porque la oficina para algunos es un símbolo de estatus, para otros puede que no, ¿te fijas? Entonces tiene mucho que ver con las percepciones de la persona. Entonces, Haces? un cambio de oficina, la incorporación de un nuevo trabajador, la reasignación de funciones, son cosas que quizás un líder la puede manejar con el apoyo de su asesor, ¿te fijas? También, por ejemplo, un cambio de nivel 2, por ejemplo, la asunción de una nueva legislación. Por ejemplo, nosotros ahora estamos, en las universidades estamos con todo el tema de la ley 21.369, ¿te fijas? Que tiene que ver con el acoso laboral. Entonces, hasta yo mismo me he tenido que revisar y medir, o sea, de repente la talla, un poquito machista, los micromachismos que tenemos como incorporados, implican un cambio. Y ahí obviamente necesitamos que venga un externo a hacernos dar cuenta de justamente esa instalación de micromachismo que uno a veces no se da ni cuenta. Por ejemplo, uno de los cambios que yo he hecho es instalar bibliografía de mujeres, no solamente bibliografía hombre, interesante, por ejemplo, o nombrar, yo sé que las normas APAS nos dicen que hay que poner R. Osorio, pero en realidad yo le coloco Rosa Osorio, ¿me entiendes? Para que se sepa que es mujer. Cosas como esas, que son Bien. pequeños cambios, ¿te fijas? Que quizás necesitamos un externo que venga de afuera con una mirada distinta, ¿te fijas? Y con otros ojos, con otros lentes. Entonces va a depender mucho del tipo de cambio. Yo creo que donde podemos, si trabaja este consultor interno o contratamos un externo. Ahora, un cambio cultural, claramente que tú requieres un consultor externo, por ejemplo. Sí, Es sí. un cambio muy grande, ¿te fijas?
Sí, y grande y además que requiere cierto nivel como de abstracción, ¿no? Como de subirse un poquito al balcón y claro, esto Sí, que tú mencionas de ser el observador y al mismo tiempo el observado, también te generan algunos puntos ciegos, por un método Maturana lo obvio, demostró. obvio. De hecho, los cambios transformacionales, como son los culturales, obviamente, eso requieren la mirada, por lo menos para el diagnóstico, la mirada externa. Por Sí, ejemplo, nosotros hacemos diagnóstico de clima, tenemos un instrumento, pero igual siempre lo trabajamos con alguna empresa, por ejemplo, en este caso, una plataforma, un externo que nos envíe los datos. Te fijas que nos den una primera interpretación de los informes para no sesgarnos, porque es como, yo me imagínate, yo trabajo en el clima y yo más encima lo mido. En cambio, claro, lo como mismo pasa en sirve, gestión de cambio. es como objetivarlo un poquito, ¿no? Desde Sí, ahí, sí, ya. Súper buenos tips. sí. Esta hojita que lee Cecilia, entre paréntesis, que es menos es más, que a mí me encanta esa expresión, es la hojita que tiene tu mapa de ruta, ¿no? Esta clasificación de Sí, los roles, en fin. Eso es sí, súper interesante porque es una cosa sí, muy accesible. Por lo menos yo sí. cuando la leí la encontré de una coherencia absoluta. Así, Sí, son dos hojas, podría quedar en una incluso y que llenamos con la persona que solicita el cambio. A veces la gente no lo solicita y yo voy y debo reconocer que quizás ese es otro tip. ¿Sabes? Cuando uno parte en gestión del cambio, yo busco, yo voy. Entonces, me adelanto. Viene algo, estimado director, me dijeron que venía algo, mire, hay un procedimiento, se llama gestión del cambio, yo lo podría apoyar en esto, ¿qué le parece? Lo hacemos juntos y hacemos juntos la ficha de solicitud de gestión del cambio. Y ese bueno, incluye un pequeño FODA, muy simple, un pequeño FODA para ver su visión, identificar un poco cuál es el cambio, si es técnico, mixto o de adaptación, que es otra cosa que ustedes van a aprender en el diplomado, que ya no la saben. ¿Ah? A quienes afecta para yo poder también determinar un poco el nivel del cambio. Fíjate que nosotros hasta hemos definido un nivel que uno diría, oye, pero ¿cómo? Si te asaltan, yo trabajaba en otra institución donde los asaltos eran de todos los días porque estábamos en comunas sumamente complejas y había muchos asaltos a mano armada, imagínate. Entonces, eso también es un cambio para la persona porque cambia tu lugar seguro. por cierto. Entonces, ¿cómo gestionas un cambio como ese? Por ejemplo, y Ah, qué tenemos interesante. protocolo en casos de fallecimiento, protocolo en caso de suicidio, que eso también ocurre hoy día. El Oh, problema de sí. salud mental es altísimo, un 25%. El otro día yo hablaba con unos profesores y yo les decía, 25% de los chiquillos que están en la sala han pensado alguna vez en quitarse la vida. Imagínate, o sea, esto nos va a volver a pasar. Sí, así es. Entonces, ese tipo de cosas también las tenemos consideradas, hasta cambios tecnológicos, divisiones, fusiones, y todo eso, como les digo, leyendo, haciendo bibliografía, y tú vas finalmente armando esto y le puedes dar y generas actividades muy simples. Por ejemplo, yo parto con entrevista al que está a cargo, entrevista a cada uno de los integrantes del equipo. Las hago ciegas, no las hago yo, las hace otra persona, me hace un resumen, te fijas, hacemos un análisis cualitativo, vamos sacando las frecuencias, perdón, análisis de contenido que le llaman, y con eso ya tenemos una primera mirada, ¿te fijas? Y ahí vamos interviniendo de acuerdo a lo que va apareciendo. Por ejemplo, la gente dice, tengo temor a que ocurra esto, y a veces hay fantasías entre las cosas que la gente piensa que van a pasar, ¿te fijas? Y que no van a ocurrir, y hay otras que hay que aclarar. Y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, cuando los mensajes no están claros. Buenísimo, ¿no? Sí, es una, te lo dije en su minuto y te lo refrendo ahora, es una tremenda herramienta de gestión interna, tremenda herramienta y la creada ahí en casa. En casa. Mira, Daniel Acevedo, hola Daniel, nos saluda y dice lo siguiente, dice, ¿cuál es la manera de abordar esto en una organización, en una empresa, en donde la directiva que creen en la gestión del cambio, pero no tienen alineamiento, no existen en ello, ni tampoco directrices claras, incluso presentan contradicciones, pero tampoco hay una apertura de los puestos claves? Que tienen más años en la empresa. ¿Qué hacer? Es un poco lo que... ¿Qué recomiendas tú? Yo después voy a dar una pista. Wow, es complejo, ¿ah? Porque claro, uno se guía también, todo esto tiene
tiene una razón de ser que tiene que ver muchas veces con tu planificación estratégica. O sea, uno hace lectura de la planificación estratégica, lo que quieres lograr, a dónde quieres llegar. ¿Te fijas? Entonces, cuando no hay una concordancia o alineación, andamos todos perdidos, pues hasta el que está a cargo de gestión del cambio anda perdido. Exactamente, tironeado además, ¿no? Claro, claro. Yo creo que, bueno, en esto hay que hacer conversaciones a veces difíciles. A mí me tocaba hacer conversaciones complejas, difíciles. Me ha tocado también tomar decisiones. Justamente una de las razones por las que me movilizo en 2017 y se me produce todo esto tiene que ver con tomar una decisión y decir, no, yo no sigo acá porque no es la línea, no es lo que yo quiero hacer, no le veo concordancia entre la misión, la visión y lo que estamos llamados a hacer en el día a día. Entonces, hay algo que no cuadra y ahí es donde uno como profesional también decide si quiero estar ahí o no. Ese es un primer punto. Muy buen punto. ¿Cierto? Eh, yo, digamos, haría una conversación, ¿cierto?, con estas personas que están a cargo, porque por algo están pidiendo gestión del cambio, pero no están comprendiendo. Los invitaría a participar del diplomado, no, de alguna actividad como esta, hacer conversaciones con personas, a veces tiene que venir alguien de afuera, no sé si les pasa a mis colegas acá, pero tienes que invitar a alguien de afuera que venga a decir lo mismo que tú estás diciendo. Y eso también puede ocurrir, ¿sí? Y ahí me quedo. Rosy, sigue, Sí, ilumínanos, por yo te voy favor. a recordar algo que tú aprendiste y que es una herramienta que es bien poderosa, está en la segunda semana en el módulo 2, que es de las herramientas y etcétera, y que tiene que ver con, que es súper bueno y que es no sé si recuerdas la fórmula Glitcher-Little, que es una Sí, fórmula y uno dice gestión adentro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en lo particular como para responderle algunos tips también a Daniel? O sea, por supuesto que hay que ver cuál es el problema que hay detrás, puede haber un tema de egos, puede haber un tema de no comprensión, puede haber un tema de que no hay claridad desde la más alta dirección, pueden haber muchas razones. Pero una de las cosas que es fundamental es generar una mirada común. Si no hay mirada común, ocurre lo que está diciendo Cecilia. Y entonces, una de las cosas que es bien poderoso es agarrar esa herramienta y me pasa sobre todo cuando hay directivos, directorios o presidente ejecutivo o gerentes que me dicen, no, si tengo mi equipo súper alineado, y uno mira las caras y dice, no sé, y no sé. se mira, Algunos tienen cara de entusiasmo, otros empiezan a poner cara de como, si te va bien, me subo cara a de la póker. pero nadie dice nada, o sea, no sé cómo serán, amiga mexicana, usted que nos está escuchando allá en México, pero acá en Chile no somos tan asertivos. Entonces, a veces ese no estoy alineado no se dice. Y a veces, Daniel, la persona que está criticando permanentemente y uno acá en nuestra cultura interpreta como una persona que no está alineada, en realidad es una persona que puede estar súper alineada, pero tiene un estilo de comunicación y de observar los problemas, que es andar buscando el detalle y en qué se puede equivocar. Entonces a veces nosotros también hacemos la interpretación de que esa persona no está alineada cuando en realidad quizás sí lo está o necesita estar aún más convencida. Entonces lo que yo hago es agarro esta herramienta, ¿cierto? Y digo, veamos, ¿cómo ven ustedes el cambio? ¿Qué tanta necesidad perciben? ¿Cierto? ¿Qué tanta necesidad perciben? ¿Qué tan necesario es cambiar de 1 a 10? ¿Cierto? Y lo hace jugar un poco con eso. Y todos, cada uno trabajando para callado. ¿Qué tan factible ves tú aplicar este cambio de 1 a 10? ¿Verdad? Qué tan sexy es el estado de llegada? ¿Qué tan sexy es el punto final? Y así, voy sometiendo varias preguntas y les voy pidiendo que vayan numerando en una escala y después abrimos eso. Y, oh sorpresa, nunca me ha pasado de que todo el mundo esté súper alineado y, oh sorpresa, porque además eso te permite, tú has definido cuáles son las variables que te disponen al cambio y ya sabes cuál está más alta y cuál más baja en el grupo total, en este equipo, y también sabes en forma individual. Tú puedes medir esto también en forma individual. Entonces, además, tú puedes decir, con esta persona tengo que hacer un coaching de este estilo, con esta otra persona tengo que más bien sentarme a conversar o hacerlo conversar con el gerente del proyecto, necesita razones más técnicas. Este otro
se siente que está, que su cosa política le puede apretar el pie, entonces está preocupado porque le puede esto quitar algún beneficio que ha ganado y que puede ser real o no, y ahí toda la razón, a veces es una fantasía, y etcétera. Es una muy buena herramienta porque finalmente lo que tienes que hacer es alinear, ¿sí? Entonces hay que convencer y los puestos claves a veces que llevan más tiempo, más años en la empresa, estimado Daniel, eh, tiene el problema, lo que dijo Cecilia, te lo tiene que decir alguien de afuera, porque te va a decir lo mismo, pero va a decir, ah, sí, tiene razón, y uno, El poder de experto externo. de rabia, pero el ser humano es así, somos así, los seres humanos, a veces necesitamos a alguien de afuera. Sí. Marité, Sí, que no, nos había hecho una pregunta, nos pregunta otra cosa, que es bien interesante, y que dice, ¿con qué indicadores miden el impacto Gracias, Daniel, qué bueno que te hizo sentido lo que hablamos. ¿Con qué herramientas, perdón, con qué indicadores medimos el impacto en los procesos de cambio? En el caso de la universidad. Algo dijiste, pero lo volvió a preguntar, así que seguramente quiere tal sí, vez ahondar un poquito en sí. eso. Sí, bueno, como es un proceso que va en el tiempo, porque eso es importante también, que sea un proceso y que sea escalable, es decir, en todos los niveles, porque a veces también cometemos el error de hacer gestión del cambio como en un nivel, y no, hay que hacer gestión del cambio como en todos los niveles que están como incorporados. O sea, por ejemplo, no puedo, instalamos un nuevo servicio de solicitud de requerimiento, que es a través de una plataforma. Ahí me tocó, por ejemplo, trabajar con el usuario, con el que está manejando la plataforma, con la jefatura del que está usando la plataforma, es decir, con cada uno de los niveles, ¿ya? Entonces, de alguna manera, hay que tener claridad de que se tienen que evaluar todos los niveles para ver un poco el nivel de impacto, y como es un proceso, va por etapas. Entonces yo parto en una primera etapa, también con calificaciones del 1 al 10, como dice Rosy, o del 1 al 5, en ciertas áreas, y al final, digamos, de la etapa, volver a tomar esos mismos puntos como para ver si efectivamente ha habido un cambio o no. O sea, hay una evaluación cualitativa de todo el proceso. Pero también en la gestión, por ejemplo, si hacemos una medición, si vamos a hacer un cambio que afecta el clima laboral, por ejemplo, y después hay una evaluación de clima, también tenemos evaluación de clima y tenemos evaluación de servicios y de otros, y que vamos conectando. Entonces, todas las mediciones de alguna manera las vamos analizando que van produciendo. En una universidad no hay producción, hay satisfacción del usuario, en este caso de los estudiantes, hay mediciones de clima, hay satisfacción en la que está vinculada a las clases, ¿cierto? A la calidad de la educación, etcétera. Van en esas líneas, vamos tomando. Y es muy importante por unidades, porque yo no sé cómo lo serán en sus empresas, pero es muy interesante tener la visión de unidades. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 36 unidades que estoy monitoreando cómo van los procesos. Entonces, uno va sacando los indicadores de esas 36 unidades. Súper, súper interesante, Ceci. Y estaba pensando mientras decía, que se me ocurrió ahora, mientras estabas conversando, que por qué no generar una dimensión o variable que sea adopción o permeabilidad al Así cambio. ¿Por es. qué no, cierto? Y Sí, podemos medir, sí, hacer esas mediciones. Esa es la sí, gracia que tienen los estudios de clima por lo demás. sí, sí. Mira, es una muy buena idea. Nosotros acabamos ahora de terminar este año 2023, evaluamos, mantuvimos un puntaje del 1 al 182 de satisfacción. Tenemos medidas variables como cohesión, ¿cierto? Autonomía, que es muy interesante para efectos de gestión del cambio también. Sí. Eh, ¿Cierto? Estilo de liderazgo, que también pega bastante lo que es la gestión del cambio, y en general son buenos puntajes. Sello, funcionamiento organizacional también, eso también de alguna manera pega. Pero en cultura, que es la meta que tenemos próximamente, medir cultura, justamente va a un indicador que tiene que ver con esta adaptación a los cambios, ¿cierto? Tendría que ir algo en esa línea. Como adhesión al cambio, ¿cierto? O Sí, sí, credibilidad de la organización sí. cuando me propone ciertos cambios, porque todo Exactamente. cambio es un salto al vacío. O sea, aquí, como les digo yo siempre a mis alumnos, alumnas,
la gestión del cambio es futurología. Estamos hoy día, estamos dibujando algo que va para allá, pero que no sea que queremos ir para allá, que nunca es un camino recto, y bueno, cualquier cosa puede pasar. Oye, a Eso, propósito, cualquier cosa puede pasar, ¿ah? Eso que quería mencionar. Fíjate que en mi época, cuando yo estudié, las universidades no seleccionaban. A mí todavía me alcanzaron a aplicar evaluación psicológica para estudiar psicología. ¿Ah? 3 láminas del Rocher creo que fueron. Ojalá que haya sido el Z, pero yo creo que eran 3 láminas del Rocher, no me acuerdo. Y la universidad te elegían. Hoy día los estudiantes nos eligen. Ese es un tremendo cambio. así El es. estudiante elige dónde estudiar. Antes no, nosotros elegíamos a los estudiantes de alguna manera. Impresionante eso, cómo ha cambiado ahí el escenario. Exacto, y es un cambio así importante. Oye, un saludo para Óscar Gamboa, que sé que está por ahí. Aprovecho de saludarlo. Somos miembros de la Asociación de Gestión del Cambio en Chile, así que próximamente te haré una invitación formal, Cecilia, a propósito de formar parte de esta asociación, así que te gane el quien vive, Óscar Gamboa. Eh, y bueno, hay una pregunta más que Alejandro, que dice que, bueno, dice que está súper interesante el webinar y dice... cuando la gestión del cambio es súper interesante, dice, cuando obedece a alguna programación, ¿cierto? Gestionar cambios, ojo, Alejandro, gestionar cambios es cambio planificado. Hemos estado hablando todo el tiempo del cambio planificado, que es lo que tú dices. Dice, obedece a una programación y esto me hace mucho sentido. Ahora, ¿cómo gestionamos cuando el cambio es repentino, un sismo interno, el cambio es repentino duro, salen muchos heridos? Dice que él ha trabajado como analista de inteligencia y le ha tocado descubrir, incluso en altos cargos, que transgreden normas básicas y comportamientos cívicos como robos, coimas, favores especiales y, en fin, hasta sacando, o sea, ya me imagino, no voy a dar más detalle para que no identifiquen a Alejandro ni a sí, Ya. pero él dice, ¿qué hacer en estos casos para minimizar lo más posible el cambio? Y yo agrego a la pregunta a Alejandra, a ver qué te parece, debatamos los minutitos que nos quedan en torno a esto. ¿Podemos hacer gestión del cambio con otro tipo de cambio que no sea el cambio planificado? Buen punto. Es interesante porque el coronavirus fue eso. Pero cuéntanos cómo lo hicieron ustedes, porque qué mejor ejemplo que decir cómo ustedes que ya tenían, estaban partiendo con esto de la gestión del cambio, les llegó el coronavirus y a la institución educacional que hace clases presenciales, que los profesores tuvieron que irse a sus casas, profesores que no necesariamente manejaban su plataforma, algunos alumnos empezaron sus 2 primeros años de vida universitaria en la pandemia. ¿Cómo lo hicieron? Porque ese fue un cambio repentino. Wow. Bueno, primero que todo, como dice muy bien el compañero, ya estaba, el cambio llegó y ahí vuelvo a insistir en esto del cambio planificado. De hecho, una de las definiciones de desarrollo organizacional, que no siempre me gusta tanto, pero es justamente cambio planificado. ¿Ah? Es como bien especial eso que lo escuchaba más de alguna vez, que el desarrollo organizacional es cambio planificado. Efectivamente, es como llegar placé, no antes, es decir, no gestionar el cambio para que cuando llegue no lleguemos al caos. Aquí ya el caos está. Terremoto, guerra civil, Dios quiera que no tengamos nuevamente otra pandemia. El tema era, ya, está listo. Ahora, ¿qué hacemos con este regreso que es distinto? Y eso sí se planifica. ¿Te fijas? Bueno, El regreso, el cambio, lo que significa, ya, marzo volvemos de esta manera. Y generalmente la teoría te dice que tenés que instalar como primero este comité o este grupo de personas a cargo, responsables, sentados a planificar esto, pues, y verlo en distintas aristas, ojalá multidisciplinario, ojalá transdisciplinario, que sería maravilloso, pero llegamos hasta el multi, ¿cierto? Sería fantástico. Entonces, por lo menos nosotros, por lo que es la pandemia, ¿cierto? Se instaló un comité ejecutivo que semanalmente fue, pero yo te diría maratónico, era oh, semanalmente se reunía, imagínate un equipo ejecutivo de altas autoridades reuniéndose semanalmente. ¿Cómo empezar? Yo partí con una propuesta muy simple, con idea, yo en ese minuto estaba en una dirección que se llamaba gestión estratégica, entonces era obvio que teníamos que ver la estrategia, y lo que hice fue irme a este seminario, como te digo, online,
a China, porque fue como irse a China en enero, cuando todavía no llegaba acá, como para ir viendo qué hacemos, pensando, y no solo yo, mucha gente, eh, y viendo esta mirada de cómo ellos lo enfrentaron, que venía, veía, desde cómo marcar los lugares, estrategias, mucho caluroso nos sigue, y en marzo establecer este comité, y ahí es donde yo decía, pero falta algo, porque este era como el ejecutivo, arriba, y cómo baja. Entonces nos faltaba como el equipo del pueblo. Y yo soy bien del pueblo, entonces yo partí trabajando en una institución donde yo tenía el trabajo duro al lado, o sea, yo trabajé en la Vicaría de Pastoral Obrera, apoyando sindicatos, organizaciones en el área minera, agropecuaria, cuero y calzado, estibadores, todos los ámbitos. Entonces yo dije, no, aquí necesitamos a la gente, porque al final la gente es la que va a usar la mascarilla, las personas son las que van a conectarse con una maquinita que no entienden, y a ellos tenemos que llegar. Entonces, de este comité ejecutivo sale un comité operativo que éramos nosotros, el pueblo, conectados con WhatsApp, informándonos, mandando cosas, haciendo cuadrillas. Nos poníamos una casaquilla con cuadrilla y nos poníamos de turno para ir incentivando a la gente a botar bien su mascarilla, a usar la mascarilla, a no cometer conductas inapropiadas, que fue todo el tema de vuelta. ¿Te fijas? Hablar con la gente que estaba en casa y que no estaba bien, tema de la salud mental. Instalamos un psicólogo, después producto de la pandemia, un psicólogo, tenemos en la dirección un psicólogo que atiende salud mental, contratado solo para atender a los trabajadores en temas de salud mental, y lo mantenemos hasta el día de hoy. Qué maravilla. Porque no es un proceso que empieza y termina, sigue. De hecho, las consecuencias de la pandemia las tenemos ahora. O sea, Ahora, Cecilia, el ahora. termómetro de salud mental en la última ronda que salió hace como un mes y medio atrás, sale que no podemos, todavía no se entiende por qué la gente sigue con la alta sensación de soledad. Pese a que volvimos a la presencialidad y eso se ha estado midiendo cada 3 meses desde que partió la pandemia. Estamos en los mismos niveles, exactamente en los mismos niveles. Sí, y ojo, uno podría pensar, ay, pero tú llevaste el liderazgo de todo eso. No, cada representante, ¿qué hicimos? Sacamos un representante por cada unidad, cada oficina, cada espacio físico estaba representado, éramos 30 personas ahí al pie del cañón, una vez a la semana. Oye, ¿qué está pasando en tu edificio? No, que no había luz el otro día, pasó esto, conversando de las cosas más pequeñas, pero eran las que les importaban a las personas. Entonces, ¿y qué hacía yo? Yo llegaba con esa información arriba. A veces era diametralmente opuesta, igual había a veces se generaban temas, ¿te fijas? Pero yo llegaba con esa información arriba sobre lo que estaba ocurriendo en el día a día, ¿te fijas? Que cuando las organizaciones son muy grandes, muy amplias, se pierde esa información. Por cierto. Y los liderazgos, no siempre en situaciones de crisis funcionan los liderazgos jineta, también funcionan los liderazgos personales. Entonces ahí teníamos al caballero, a don Juan, te fijas, el auxiliar del edificio, que era un líder en este momento. Y eso generó una visibilidad también de las personas, un reconocimiento, ¿no? Fue muy entretenido. Yo diría que a mí me salvó, a efectos de salud mental, trabajar en esa comisión, yo creo que por eso me salvé. Pero fue y fuimos de los primeros en volver también, que pues fue toda la hazaña de quienes volvieron primero. Entonces ahí nosotros, ahí presenciales, cuando no había nadie presencial, y diciéndole a la gente, mira, no tengas temor, no pasa nada. Entonces también fue mucho de testimonio, sacamos testimonios también. Me acuerdo que hice un video también de testimonial de lo que la gente pensaba, sentía. Hicimos algo que se llamaba los cafés Zoom. Entonces, ¿qué hacíamos? Oye, nos falta vernos, ya, una vez a la semana, café Zoom, link para todo. Los que llegaban, 30, 40, 50 personas llegaban a conversar de cualquier cosa. Entretenido. Nosotros lo hicimos el martes de OHC, Organización Humana Consultora, y lo hicimos después lunes, y quedó hasta el día de hoy. Esa es una práctica que es un lunes en que nos sentamos a conversar del tema con un cafecito, otros con un traguito, hay que decirlo. Eso. Estamos súper bien. Alejandro, espero que te haya quedado súper alguna de estas ideas, y solamente para complementar, porque ya estamos en la hora. Solo para complementar, porque Cecilia te ha dado cantidad, yo creo que a todos nos ha dado muy buenas prácticas y muy buenas ideas.
para corregirlos con las transgresiones, que me parece que es potente, la corrección, como dijo Cecilia muy bien, ¿cierto? Corregir en el buen sentido, ¿sí? Pero también tomar medidas, o sea, tolerancia cero, sobre todo si son conductas reñidas con la ética. Yo creo que ahí no podemos hacer vista gorda, ¿sí? Y a veces, con un caso ejemplificador, se entiende rapidito el mensaje. ¿Ah? Yo creo que Se ahí sienta precedentes, son se signos, se sienta sientan precedentes. Sí. exactamente. Cecilia, quiero darte la más agradecimientos infinitos y al más allá por haber estado compartiendo con nosotros en esta horita. Evelyn Reyes está saludando. Evelyn fue la persona que entrevistamos la vez anterior, así que también te está mandando saludos y estamos agradeciéndote todos por todo lo que nos has compartido hoy día, mucha sabiduría fáctica. Así que, Romy, Sí, sí. los invito a buscarme en LinkedIn para que nos contactemos también con los compañeros, porque así Cecilia como me Gutiérrez, Rosa Osorio, todos ahí, todos gustaría conectados. escucharlo a ustedes también y en algún minuto conversar, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Cecilia, y a los asistentes por esta interesante conversación. En los próximos días van a recibir la grabación. Así que ahí nos vamos a estar viendo nuevamente. Ahí están todos despidiéndose, Oscar felicitando, Paulina, todo el mundo. Paulina Constella, que fue alumna tuya. Sí, la Pauli, hola cariño. Sé que estás en Santiago, parece. No, cerca Sí. tuyo. Ah, está aquí cerquita. Ya. Tu Un alumna, sí, abrazo. la gustó. Chao. Que estés Ya, muchas bien. gracias. Que estén bien. Buenas tardes. Cariño, chao.